Buenas, buenas. En este video vamos a entender por qué necesitamos desintoxicar. En el video anterior expliqué qué es el proceso de desintoxicación, entendiendo que solamente ocurre cuando no hay procesos digestivos. Pero ahora vamos a ver por qué el cuerpo se intoxica y por qué necesitamos desintoxicar. Por eso hay que entender lo siguiente. Nuestro organismo tiene la capacidad de alimentarse de un montón de formas. Puede alimentarse de solo frutas, puede alimentarse de frutas, verduras, cereales, legumbres, huevos, lácteos, carnes, animales. Entonces, alguna persona podría decir que el cuerpo es omnívoro, que podemos comer absolutamente de todo. Pero que podamos comer de todo no significa que todo es óptimo, porque que podamos comer todo, incluso podemos comer roca, podemos comer madera, podemos comer tierra. Eso no significa que sea fácil de digerir, que el cuerpo asimile esos nutrientes, que sea óptimo. Entonces, cuando nosotros observamos las posibilidades de alimentación, tenemos que entender que la manera en que nos alimentamos es una consecuencia de nuestro estado de frecuencia, y que desde nuestro estado de frecuencia vamos a alimentarnos de diferentes maneras, pero no todas las maneras son óptimas para el diseño de este cuerpo. Si bien podemos decir que nacemos en diferentes regiones, algunos con climas más fríos, otros con climas más tropicales, más cálidos, diferentes composiciones, alturas, tipos de piel, todos tenemos los mismos órganos, todos tenemos un hígado, 2 riñones, corazón, estómago. Entonces, el tipo de alimentación que es óptima para ese organismo no es todos los alimentos, no da lo mismo. Pero eso no significa que podamos comer de todo. ¿Se entiende? Entonces hay que hacer esta distinción, que es importante, porque si vemos lo que hace la mayoría de las personas comiendo absolutamente de todo, nos vamos a creer que el cuerpo es omnívoro y que todo da lo mismo. Pero no. Entonces, cuando empezamos a profundizar en la alimentación, empezamos a ver que cada alimento tiene una consecuencia en nuestro cuerpo, tiene un tiempo de digestión, tiene un tiempo de eliminación, y que hay diferentes formas de alimentar. Por ejemplo, la alimentación de la sociedad de hoy en día es súper procesada, súper química, es una alimentación que es degenerativa. Es una alimentación que la mayoría de las personas que comen alimentos súper procesados, sodas, gaseosas, golosinas, panificados industriales, todos los aditivos, todos los químicos, toda la nutrición vacía que tiene eso, todos los ingredientes con poca nutrición, que se necesita un montón de alimento para dar saciedad, simplemente a simple vista se puede observar que lleva a un estado degenerativo de salud. Entonces, esa es la alimentación promedio que se ve en la sociedad hoy en día. Eso no quiere decir que eso sea óptimo para el cuerpo humano. También hay personas que empiezan a ser más conscientes de cómo el alimento afecta nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Empiezan a querer cuidarse, empiezan a querer elegir de una mejor manera los alimentos, y entonces pasan a una alimentación más consciente y procuran eliminar todo lo que son alimentos ultraprocesados, con aditivos, con químicos. Entonces pasan a comer lo que se considera una alimentación que yo llamo entera, es decir,
comen de todos los grupos de alimentos, pero sin procesar esos alimentos. Es decir, frutas, verduras, cereales, legumbres, lácteos, huevos, carnes, ¿sí? Carnes todos los grupos. Estos grupos de alimentos han sido utilizados en momentos en donde hemos necesitado sobrevivir y no había disponibilidad de otros alimentos más óptimos. Hay que entender que el alimento más óptimo para este cuerpo, que mejor funciona en este cuerpo, es el alimento crudo, y dentro de los alimentos crudos las frutas, y dentro de las frutas dulces, jugosas. Ese es el alimento ideal para este cuerpo. Adicionalmente a eso puede necesitar algunas verduras o puede necesitar algún complemento. Pero ese alimento es el alimento que no es de supervivencia. Es un alimento que permite la regeneración de la salud, el estado óptimo de salud. Pero hay que entender que esta capacidad está adormecida, esta capacidad está inactiva, porque ha sido tan deteriorado que hay funciones que han sido olvidadas, y entonces se tiene que volver a acostumbrar el organismo a través de ciertas prácticas para poder restablecer ese funcionamiento óptimo. Entonces hay que entender la alimentación desde un enfoque diferente, no de si podemos comer de todo, si podemos digerir de todo. Hay que entender qué es lo que queremos despertar. Queremos una alimentación regenerativa hacia una salud óptima, potenciando las capacidades máximas de este organismo. Queremos una alimentación de supervivencia que permita mantener lo básico, ¿sí? Vivir 70, 80 años, deteriorándonos cada vez a medida que pasan los años, deteriorando nuestra salud. O una alimentación degenerativa, que es todavía peor, que ni siquiera se llega a los 80, a los 70, ya empiezan a haber enfermedades, diabetes, cáncer, un montón que ni siquiera tengo ganas de nombrar, todo lo que es ya común para muchísimas personas hoy en día. Entonces es muy diferente si lo vemos así, porque una forma de alimentarse es absolutamente antinatural. Es la industria al máximo, tratando de sacar el máximo provecho de los productos que se venden, manipulándonos para dejarnos en el estado más bajo de salud. Tenemos otro enfoque que es intentar lo mejor con la creencia de que necesitamos ciertos alimentos que han sido utilizados para la supervivencia y que es muchísimo mejor que el estado anterior porque se saca todo lo que es químico y superprocesado. Pero todavía hay un grave error y una creencia de que el cuerpo es omnívoro y que puede digerir todo perfectamente, y que los alimentos con más nutrientes supuestamente son mejores. Después está el entendimiento de la frecuencia y de la posibilidad de alimentarse de diferentes formas y cuál es el estado óptimo que está en sintonía con el potencial de este cuerpo, de este ser humano. Este ser humano en su máxima expresión viene a irradiar amor, viene a cuidar a otras criaturas, no viene a matar a otras criaturas, no viene a alimentarse de otras criaturas, viene a proteger, viene a cuidar, viene a dar amor, a dar su servicio, a dar sus dones. Es una expresión de divinidad, es un canal de amor.
y toma el alimento como nutrición, como agradecimiento, pero sin que otros sufran. Hay que entender que la alimentación tiene un potencial que la mayoría de las personas desconoce. Que el tipo de alimentación que la mayoría de las personas conoce es una alimentación en donde desde un estado de hambre, de supervivencia, estamos intentando tener placer, bienestar momentáneo por unas horas hasta volver a tener una sensación de que falta algo y querer un placer momentáneo y volver y querer un placer momentáneo, en donde el alimento es lo que va a dar energía y que sin ese alimento no hay energía, y el estado es un estado de falta. Pero cuando empezamos a despertar las funciones más superiores de salud, cuando empezamos a desintoxicar el organismo, lo que ocurre es que empezamos a disfrutar de la energía vital, de cómo fluye en nuestro organismo y cómo se experimenta eso como un estado de disfrute y de no necesidad del alimento de la forma tradicional. Cuando nosotros tenemos hambre y nos baja la energía, normalmente no es que necesitamos alimento, es que el cuerpo está eliminando toxinas y las funciones, la energía vital está localizada en ciertas tareas, haciendo que perdamos energía, y necesitamos de ese subidón de energía que da una estimulación de alimento y una dependencia de una estimulación constante. Pero esto es muy diferente a cuando el cuerpo está limpio y la energía está estable, sin el alimento. No hay alimento, está estable. Entonces se va a necesitar lo mínimo para mantener, para obviamente tener la nutrición que necesita, pero la energía ya está. No se necesita el alimento para obtener esa dosis de placer, esa dosis de dopamina, porque si no nos bajoneamos. Ya hay un estado de bienestar. Pero para que esa función empiece a ser experimentada, el cuerpo tiene que empezar a limpiarse y se tiene que frenar con ese ciclo constante de darle cada 4 horas un alimento. Pero a menos que hagamos eso, vamos a tener la creencia de que necesitamos y vamos a funcionar dentro de ese ciclo. Pero ese ciclo no es solamente una creencia, es una realidad. Lo que pasa es que para salir de ese ciclo tenemos que despertar áreas nuevas, tenemos que limpiar el organismo. Entonces, por un lado, está la parte de que cuáles son las posibilidades de cómo se puede alimentar el ser humano, visto desde un ángulo absolutamente diferente a supervivencia, que más es mejor, y entonces no, eso ha sido en un periodo, pero es una parte muy pequeña, es una visión muy limitante del potencial de nosotros. Y lo otro es entender que como comemos hoy en día, como la mayoría de las personas comen cada 4 horas, en cantidades, en combinaciones que no son ideales, que no son óptimas, tenemos una cantidad de alimento por procesar, una cantidad de toxinas por eliminar que todavía no pueden ser eliminadas ni procesadas, y están las tareas pendientes a nivel interno. Con lo cual, estamos en un ciclo que no permite experimentar lo que estoy diciendo, que es el ciclo sin alimento, con los intestinos vacíos, con la energía estable, con claridad mental estable. Para eso se necesita hacer un proceso de limpieza. A menos que se empiece a hacer un proceso de limpieza, esto que estoy hablando es pura imaginación. Pero quien empieza a hacer procesos, quien empieza a hacer ayunos, procesos detox, alimentación de, por ejemplo, solo frutas o solo cruda, empieza a experimentar cambios, y empieza a poder estar
sin alimento, con una energía mucho más clara, mucho más estable, mucho más elevada. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de una manera que no permitimos que el cuerpo se pueda limpiar, tenemos que entender que adentro de esta piel hay un montón de toxicidad, que cuando esa toxicidad se satura, imaginémonos que la toxicidad se pudiese acumular en un recipiente que sea como un vasito. Entonces, adentro del cuerpo tenemos un recipiente que es el acumulador de toxicidad, que en principio está vacío. Si ese acumulador de toxicidad se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, el cuerpo tiene un margen de acumular sin que aparentemente hayan problemas. Cuando se empieza a acumular, en realidad quien empieza a estar consciente de cómo afecta todo a nivel interno, se da cuenta de esto. No le pasa desapercibido. Se despierta y la boca está pastosa, empiezan a haber bajones de energía, empieza a haber cansancio, el cuerpo empieza a perder su elasticidad natural, su flexibilidad. Cuando empieza a perder su flexibilidad, empieza a perder su flexibilidad también en la cabeza, empieza a perder claridad, empiezan a haber bloqueos emocionales. Entonces, esa saturación tiene un montón de consecuencias para quien está atento. Pero a nivel más burdo, a nivel más denso, solamente cuando esto se satura, cuando este recipiente interno de toxinas se llena, es que, y siguen ingresando toxinas y no las puede sacar, el cuerpo ya tiene que manifestar esa enfermedad. Y entonces se empiezan a ver erupciones, evacuaciones de esas toxinas en forma de resfríos, y sale la mucosidad, dolor de garganta, y sale todo el pus y se inflama la garganta, erupciones en la piel, problemas en los ojos, la visión se deteriora, el pelo se cae, el deterioro habitual en que la piel se arruga, el pelo se pone blanco, el cuerpo se pone duro, inflamación, dolor en las articulaciones, dolor en los órganos se empiezan a deteriorar, no empiezan a funcionar bien los riñones, el hígado, el corazón, los pulmones, empieza a bajar la calidad de sueño, empieza a bajar el humor, la alegría, la forma en que percibimos la vida. Entonces, cuando esto se satura, ya empieza a ser obvio y se empieza a manifestar en forma tangible la enfermedad. Entonces, ¿por qué necesitamos desintoxicar? Porque estamos rebalsados de toxinas. Si estamos habituados y aceptamos una vida llena de enfermedad, cuando en realidad no es necesaria, si se hace un estilo de vida armonioso con la naturaleza, tanto externa como interna, porque esto es naturaleza. Entonces hay un estilo, una forma de vivir acorde a esa naturaleza, unos hábitos que son más armoniosos o menos armoniosos. Entonces, cuando empezamos a desintoxicar, lo que hacemos es, vamos vaciando ese tubo interno, y cuando ese tubo interno se vacía, se empieza a experimentar un bienestar y una corrección de la enfermedad, una regeneración de la salud, y se empieza a vivir de una forma que es el potencial para el cual este cuerpo fue creado. Entonces estamos aceptando vivir de una manera que en realidad es mucho más baja de lo que podemos, pero que como está normalizado, se cree que es así. Y quien no se enferma quizá es un ejemplo, pero son excepciones, y en realidad no estamos acá hablando de simplemente no enfermarse, estamos hablando de experimentar salud óptima. ¿Cuáles son los
las posibilidades que tiene este cuerpo, este ser humano, de experimentarse en este planeta. Si te gustan estos videos, si querés seguir aprendiendo, suscríbete a este canal para enterarte de los próximos videos, donde vas a tener toda la información disponible para que vos por tu cuenta puedas hacer estos procesos de limpieza. Y sabe que si querés hacer algo de forma grupal, donde hay un acompañamiento, un sostén, o en forma grupal o en forma individual, me puedes escribir, que es lo que más me apasiona. Hasta pronto.